El domingo entrevisté a la señora Camargo, a la mamá de Ivo Dutra, este terrible, bueno, iba a decir accidente, este terrible asesinato que sucedió con una de las combis de Orión. Ustedes saben que él terminó muriendo. Y la señora Camargo, entre otras cosas, dijo que a Orión no le pasa absolutamente nada porque hay una red política, hay brazos poderosos, y mencionó a Alex Curi en ese programa. Dijo, no pasa nada porque él sería el dueño a través de testaferros, a través de un entorno, y por eso, como tiene relaciones incluso en el Congreso, mencionó incluso a Rosa Mavila, que lo había premiado, pues Orión sigue transitando a pesar de las multas y de los accidentes y de los atropellos que ha causado. Señor Curi, no es la primera vez que a usted los indican como dueño oculto de Orión. Usted lo ha negado 1000 veces, pero ¿por qué tanto este rumor tan fuerte? ¿Por qué suena tanto este río? Normalmente no se les indica a nadie si es que no habría algo de verdad. No necesariamente. La gente miente en una campaña electoral y medias verdades o falsedades completas las convierten en verdades. O sea, pero ¿de cuál fue el origen de este rumor? No, con todo gusto, y lo puedo explicar. Porque durante mi gestión como alcalde de la provincia constitucional del Callao, ojo, yo llego al año 96 y dejé de ser alcalde hace 8 años, ¿no? Y me siguen sindicando no solamente de Orión, sino de otras empresas, del tema de las papeletas, etcétera. Lo que no dicen, o lo que no decían, porque eso sí lo puedo confirmar y las cifras están ahí y ahí se quedan callados, es que durante mi gestión como alcalde provincial se redujo casi en un 70% los accidentes con muertes en el Callao, siendo la única región del país que obtuvo ese esfuerzo tan importante, producto de la capacidad sancionadora del gobierno local. Pero regresemos al tema de Orión. Cuando se da el inicio de la gestión nuestra en el año 96, ubiquemos en el contexto de ese momento en la historia, tanto de Lima como del Callao, habían 2 elementos importantes. Era el gobierno de Fujimori, que había reducido el sector estatal, había pagado CTS o los despidos, en este caso que recurrieron después los sindicatos, y muchas personas adquirieron vehículos para hacer empresas de transporte. Y en simultáneo, siendo Yoshiyama en aquel entonces ministro de Transporte, me parece, se da la liberalización del transporte en el ámbito de Lima y del Callao. En el año 90 o antes, cuando había un paro de transporte, paraba toda la ciudad, porque eran empresas o sindicatos claramente establecidos. Entonces el gobierno toma esa decisión y en ese contexto se da los problemas entre la ciudad de Lima y la ciudad del Callao sobre las rutas interconectadas. De acuerdo. El Callao obtiene, durante el ejercicio de la gestión del exalcalde Curwol, que me precede en la gestión en el Callao, acciones de amparo frente a Lima, que era la gestión de Belmont. Y cuando yo llego al Callao, ya encuentro la situación planteada así. Luego había un elemento adicional, ¿y cuál era? El hecho de que la provincia constitucional del Callao, y particularmente Ventanilla, tiene un crecimiento que va más allá del 12% al año, que es casi 600% por encima de la media nacional. Esto por razón de las personas que venían producto de la violencia al interior del país. Muchas personas de Villa El Salvador o de otras partes de Lima o del mismo Callao iban hacia Ventanilla. Por tanto, se plantean nuevos esquemas y nuevas empresas. Y ahí surge la empresa Orión. Y Orión inicia sus actividades desde el Callao hacia Lima. ¿Y por qué le dan licencia por 10 años? Porque a todas se le da por 10 años. No solo a Orión. No, a todas. ¿Y por qué le otorgan tantas rutas? Porque en el caso de Orión, como de otras empresas, ellos tenían la disponibilidad de las unidades para poder cubrir la demanda que había, especialmente en la zona de Ventanilla y de gran parte del cercado del Callao. Entonces, ¿qué sucede? Se plantea en el ámbito de Lima Metropolitana, algunas personas totalmente desinformadas en decir, no, el señor Curi llenó de combis Lima Metropolitana por su decisión en el Callao. Falso, ya habían combis cuando yo llegué. Y las empresas nuevas... Pero usted le dio licencias a muchas empresas nuevas. Pero claro que sí, porque había nuevas demandas. Pero las nuevas empresas que obtienen las autorizaciones por 10 años es en concordancia con Lima, no de manera unilateral. Por tanto, quienes opinan en ese sentido o en ese extremo están mintiendo o desconocen la realidad. Hay un acta del año 2004, ojo, hablo del año desde el 1996 al 2004, yo soy alcalde hasta el 2006, o sea, sí, 11 años, en el cual se van dando una serie de comisiones. Primero, con Alberto Andrade,
recordaron el cevichito de La Paz y el tema de la contienda del Lima y del Callao, las comisiones técnicas, y se llega a una solución concertada. Y luego, con las reformas legislativas, se otorgan las autorizaciones en el Callao, pero se firma un acuerdo entre Lima y el Callao en el año 2004 que señala lo siguiente. Lima tiene tantas rutas que nacen en Lima y entran al Callao. Y el Callao tiene tantas rutas que salen del Callao y van hacia Lima. Pero en ambos casos, debidamente autorizada por ambas municipalidades. Por tanto, esta empresa, como cualquier otra que transita, sea de Lima o del Callao, es por la autorización de ambas ciudades o de ambas municipalidades. Y en el propio acuerdo, por eso me llama la atención cuando dicen yo no lo puedo sancionar porque lo ha autorizado el Callao, señala explícitamente que cada municipalidad supervisará, fiscalizará y tomará las medidas correctivas en su respectiva jurisdicción. ¿Susana Villarán está mintiendo cuando dice eso? Yo creo que desconoce la realidad, o sea, no tiene la menor idea de muchos temas. Y le explico otro detalle, porque cuando va al Congreso de la República, la señora alcaldesa de Lima dice, estamos solicitando o solicitamos que la Policía Nacional de Tránsito pase a los municipios. Esa propuesta es de hace 15 años, está totalmente desfasada. O sea, saca un conejo, ¿no?, bajo la manga y lo presenta como una gran revelación. Eso ya lo decía Andrade, eso ya lo decía yo en el año 96. Y no solamente la Policía de Tránsito, pedíamos la Policía Ecológica y pedíamos la Policía de Turismo. ¿Por qué no se hizo? Porque el gobierno planteó en aquel entonces la concentración de la tarea policial como una unidad y consideraban que esta función no debería ser así. Sale la ley de transporte, que es un caos, y ese es el problema que enfrenta hoy Lima y el Callao, porque no hay una sola autoridad que coordine todos los hechos vinculados no solo al transporte, sino al tránsito. La alcaldesa no entiende la diferencia entre transporte y tránsito. Habla de la gran reforma del transporte, pero ni siquiera se preocupa de la semaforización, de la señalética, de una serie de elementos fundamentales para permitir que la ciudad tenga mayor flujo y obviamente calidad en términos de servicio público. Bueno, lo cierto es que tenemos por tanto, pocos semáforos en relación a otras capitales. Pero el problema no es la cantidad de semáforos, no están interconectados. ¿Por qué San Isidro tiene su red semafórica y la otra la tiene Miraflores y la otra la tiene cuando debería ser solamente Lima Metropolitana con un software que permita una interconexión inteligente de toda la red semafórica? La Molina pone su semáforo, el otro municipio de Surco pone el suyo, Jesús María pone el otro, y no hay una interconexión. ¿En el Callao se hizo la interconexión? Absoluta. Toda la red en términos de señalética y todo lo que es semaforización lo manejaba la municipalidad provincial. Yo dejé un centro de control con software de última generación Ya, ahora, que permitía, permíteme, hacer inversión municipal, máximos resultados y, como reitero, 70% menos de accidentes de tránsito para la ciudad. Lo que usted sí logró, y eso es, hay que reconocerlo, es este control de la velocidad, ¿no? Quien entra al Callao sabe que si va a más de 60 va muerto, porque le va a caer una fotopapeleta, y creo que todo el mundo se ha acostumbrado, sobre todo cuando, bueno, en mi caso, cuando voy camino al aeropuerto, y creo que todos, hasta los taxistas saben que tienen que bajar la velocidad, pero y eso es algo que no sucede en otros distritos. La mayoría de los accidentes, lamentablemente, pues es un hecho penoso, en el Perú hay un promedio de 10 muertos diarios por accidente de tránsito. Es un tema pandémico, o sea, son más de 3.600 personas que al año mueren en el Perú por accidentes de tránsito. La gran mayoría de los accidentes se dan en el ámbito de Lima Metropolitana. En el Callao también los hay, pero que Lima actúe y con decisión. Pero mira, o sea, ¿usted cree que, o sea, yo quiero regresar a Orión, ¿no? Porque, sí, no, regresemos, encantado. Sí, porque finalmente esta empresa, y Susana ha dicho que Orión se somete a la reforma o desaparece, ¿no es cierto? Bien. Pero el origen de esta convocatoria a que usted haga su descargo es porque a usted lo señalan como dueño de Orión. Pero es falso, no tengo ninguna vinculación con Orión ni con ninguna otra empresa. A mi familia le atribuían lo que era la empresa de... No, perdóname, en la campaña electoral decían que yo era dueño de esta empresa Orión, que tenía mi cargo y también habían, digamos, familiares míos, inclusive mi madre, ¿no? Sí, que era dueña de un terreno, donde era el depósito. El depósito del estacionamiento. Es un absurdo, o sea, ya hasta ese tipo de mentiras. ¿Su mamá no es dueña de ningún terreno? En lo absoluto. Ninguna actividad empresarial. ¿Usted cuántas propiedades tiene, señor Curi? En mi caso personal, Sí. he tenido que vender todo lo que tenía. Estaba embargado.
con la cantidad de juicios y de procesos. Tengo mis cuentas bancarias, tengo mis tarjetas de crédito, tarjeta de débito. ¿Usted no tiene propiedad? ¿Ninguna En este propiedad? momento, propiedad física no, porque vendí mi último bien que lo tenía embargado en el Poder Judicial. ¿Y usted vive entonces en casa alquilada? Sí, claro. Ya. Declarado. Inclusive tengo cuenta en el extranjero, en euros, y lo he declarado en la SUNAT. Pago mis impuestos, soy abogado, asesor de empresas. ¿De qué vive? ¿De eso? ¿De, Claro. de sus asesorías? Exactamente. Ya, bueno. No, y estoy sujeto, como tú comprenderás, Milagros, durante estos casi 20 años he sido objeto de todas las investigaciones posibles. He tenido multiplicidad de denuncias de todo tipo. Cuando a un político... Ya, pero no es raro que... O sea, es que quiero que hacer vamos una a lo pregunta siguiente. sin ofenderlo. Por favor, No, porque quiero que vamos de forma descarnada. Dime la directa la pregunta, de frente. Lo que pasa es que algunos presidentes regionales, algunas autoridades no tienen ni siquiera una patineta. Ya, pues. Entonces es Ese es el raro. problema de ellos, pues. Pero usted hace asesorías, es un abogado, tiene trabajo, Y y ¿por qué no puede, o sea, por qué no tiene ni una sola propiedad? No es muy, Porque te voy a explicar, yo te voy a dar dos ¿no detalles. es muy raro eso? No, es que no es raro, y te voy a decir el por qué. Yo he tenido propiedades. Sí, claro. Pero las he vendido.